Los que han estudiado la historia de Cuba saben que lo que voy a contar es cierto. En abril de 1959, Fidel viaja a los Estados Unidos. Era su segunda salida al exterior después del triunfo de la revolución. Él iba a explicar los nuevos rumbos que tomaría nuestra nación y buscar comprensión, no confrontación. Pero ¿qué sucedió? El presidente norteamericano por aquellos años, en vez de recibirlo, prefirió jugar al golf en Georgia. Le dejó entonces esta incómoda tarea a Nixon, quien ya anotaba en sus memorias: hay que derrocar a este gobierno. 3 meses después del triunfo de la revolución, pleno marzo, cuando aún no existían ni nacionalizaciones ni vínculos con la Unión Soviética, cuando Cuba aún indemnizaba a propietarios extranjeros y cumplía con el derecho internacional, Washington ya mostraba su rostro más adverso. Las nacionalizaciones que llegaron después no fueron una provocación, fueron un acto de soberanía anunciado desde la historia me absorberá en 1953, incluso ya estaban establecidas en la Constitución de 1940. El bloqueo entonces no fue la causa, fue la consolidación de una hostilidad que nació con el desprecio y que ha crecido con la dignidad de un pueblo que se atrevió y se atreve a ser libre. Muchos años después, en febrero de 1996, ocurrió un hecho que no está relacionado directamente con lo que les acabo de contar, pero que sí está vinculado con los planes de romper la soberanía cubana. El hecho en concreto relata que el 24 de febrero de 1996, 3 avionetas de Hermanos al Rescate violaban por 25ª vez el espacio aéreo cubano. Y ya Cuba lo había advertido: esto puede terminar mal. Inventar que esas avionetas estaban en aguas internacionales. Son avionetas que tienen diseño de guerra, que fueron adquiridas al gobierno de Estados Unidos, que las usó en Vietnam. Y con avionetas nos han atacado muchas especies, nos han hecho esta guerra bacteriológica. El resultado fue previsible. Lo que vino después fue el derribo de 2 de ellas y el pistoletazo para sacar una ley que llevaba tiempo pidiendo la arrancada, porque es que la revolución no se cayó a los 3 meses, ni a los 6, ni siquiera al año. Había mucha gente que seguía a Fidel. Fue una ley, mi gente, escrita con rencor y apellido. La ley Helms-Burton. Y hoy estaremos hablando de esta ley. La implementación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton sigue recibiendo apoyo por parte de autoridades y la comunidad aquí en el sur de la Florida. Esta ley permite a ciudadanos norteamericanos demandar a personas y empresas extranjeras que lucran con las propiedades que la dictadura castrista les confiscó a partir de 1959. Es una movida simbólica de parte de la comisión que refleja mucho lo que piensa el pueblo del condado, que ya es hora que Cuba deje de estar traficando con propiedades que han sido ilegalmente confiscadas por mucho tiempo. ¿Pero de qué va esta ley? Primero tienes que saber algunos datos que creo que son importantes. Esta ley fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos el 12 de marzo de 1996. Fue firmada por el presidente Bill Clinton. Clinton firmó bajo presión política en año electoral tras el derribo de las avionetas. Y aunque había mostrado antes cierta apertura al diálogo con nuestro país, el incidente de Hermanos al Rescate fue usado como excusa para endurecer posturas. Él mismo dijo años después que fue un error ceder a presiones de la derecha cubanoamericana. Entonces, mi gente, ahora sí creo que podemos pasar a describir esta ley. Sepan que se divide en 4 títulos y que cada uno es un golpe más duro. El título 1 hace que el bloqueo sea eterno. Ya no depende de una orden presidencial, sino del Congreso norteamericano. El título 2 le dice a Cuba cómo tiene que ser su gobierno, sus leyes y hasta su sistema económico. Es un manual de injerencia total. El título 3 permite demandar en cortes de Estados Unidos a empresas de cualquier país que usen propiedades que fueron de estadounidenses antes de 1959. El título 4 niega visas a empresarios extranjeros que inviertan en Cuba en esas mismas propiedades. O sea, aislamiento económico más condiciones políticas, más persecución internacional, más amenaza personal. Todo
en una sola ley. Y ahora, mi gente, yo les traigo un hecho que no está muy alejado de la realidad y quiero que me digan qué ustedes harían. Imaginen que un día llega alguien de otro país y le tocan la puerta y les dicen, oye, esta casa donde tú estás viviendo hace más de 66 años era de mi abuelo, así que tienes que irte o pagarme por estar aquí. Así actúa esta ley. Le dice a Cuba que sus tierras, sus hoteles, sus fábricas pertenecen a alguien que las tuvo hace décadas. Y si Cuba no las devuelve, pues el bloqueo existe. ¿Es justicia? No, mi gente, es disfraz. Y esto que yo les acabo de describir es el famoso título 3, que se llama o se titula Protección de los Derechos de Propiedad de los Nacionales de Estados Unidos. Hoy los mismos que escribieron esta ley premian con un Nobel a quien pidió invasiones para su propio pueblo. Los mismos que niegan medicinas a Cuba hablan de derechos humanos en el mundo. Ironía. No, mi gente, hipocresía con sello imperial, frente a las leyes escritas desde el odio, frente a los premios disfrazados de guerra, frente a los que quieren dictar nuestro futuro, solo puede haber una respuesta posible. Cuba existe, Cuba resiste y Cuba vencerá.